Aquí estoy, soy Isabella y tengo 32 años. Mi esposo, Mateo, es un hombre maravilloso y nuestros hijos, Miguel y Sofía, son todo mi mundo. Nuestra vida, aunque sencilla, estaba llena de amor y felicidad. O al menos eso creía yo. Pero antes de sumergirme en esa parte tan dolorosa, permítanme contarles cómo llegué a este punto. Mis padres, Elena y Carlos, se divorciaron cuando yo era apenas una niña. Mamá nunca ocultó que la razón de su separación fueron los numerosos amoríos de papá. Aunque era un buen hombre y apoyaba generosamente a la familia, sus infidelidades eran algo que mamá no pudo aceptar. Nos crió a nosotras las 4 hermanas inculcándonos la importancia de la dignidad, el respeto propio y la fidelidad. Tengan cuidado, muchachas, nos repetía a menudo. No se metan en líos románticos, no coqueteen, porque nunca se conocen las verdaderas intenciones de la otra persona. Sus enseñanzas eran sagradas para nosotras. Crecimos en una pequeña casa en un barrio humilde de Sevilla, con una madre que trabajaba muy duro, y nosotras, sus hijas, la ayudábamos en todo lo que podíamos. Mamá limpiaba las casas de gente adinerada, y nosotras, sus hijas, colaborábamos en lo que estuviera a nuestro alcance. Yo, como la mayor, sentía una gran responsabilidad sobre mis hombros. Mi primer novio y luego esposo, Mateo, era el hijo de nuestros vecinos. Lo conocía de toda la vida. Era un muchacho alto y fornido que trabajaba como herrero. Sus manos estaban curtidas y callosas por el duro trabajo. Cuando sentí esa primera y tímida atracción por él, corrí de inmediato a contárselo a mi madre. Estaba segura de que sus consejos serían clave para mí. Mamá, después de escucharme, me advirtió que tuviera cuidado, pero vio que Mateo era un buen muchacho. Pocos meses después, Mateo me pidió matrimonio. Mis padres, a pesar de su divorcio, nos apoyaron económicamente. Tuvimos una boda modesta en la iglesia de nuestra parroquia, y luego una pequeña fiesta en el centro vecinal. Recuerdo lo emocionada que estaba de finalmente casarme con el amor de mi vida. Nuestra vida de casados era idílica. En los primeros 2 años nacieron nuestros 2 hijos, Miguel y Sofía. Nuestra casa, aunque pequeña, rebosaba de amor. Mateo trabajaba incansablemente y yo me encargaba del hogar y los niños. Un día, después del nacimiento de Sofía, le dije a Mateo que no quería tener más hijos. Ambos sabíamos lo difícil que había sido para mi madre con 4. Quería que nuestros hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Fue entonces cuando Mateo me preguntó por mi padre. Le conté que papá había sido infiel a mamá y por eso se habían separado. También le hablé de las enseñanzas de mi madre. Aunque Mateo se sorprendió, lo comprendió. Nuestra vida transcurría tranquilamente hasta que Mateo sufrió un accidente en el trabajo. Se cayó de un andamio, rompiéndose la pierna en varios lugares. Necesitó varias operaciones y le tuvieron que poner placas y tornillos. Estuvo hospitalizado un tiempo sufriendo mucho dolor. Al volver a casa, tuvo que guardar cama por un largo periodo. Recuerdo lo mucho que sufría. No quería que se sintiera mal, así que pedí dinero prestado para las medicinas, y Mateo, al ver cómo nuestros ahorros disminuían, empezó a preocuparse por el futuro. Fue entonces, después de largas conversaciones, cuando decidí buscar trabajo. Mateo al principio no quería aceptarlo. Decía que él debía mantener a la familia. Sin embargo, tras muchas charlas y argumentos, finalmente accedió. Empecé a buscar empleo. Encontré una oferta como asistenta del hogar en la casa de una familia acomodada, los Delgado. La señora Delgado, doña Carmen, era médica y su esposo, don Ricardo, era un prestigioso abogado. Vivían en una hermosa mansión a las afueras de Sevilla. Desde el primer día me sentí muy a gusto allí. Carmen era amable y me trataba con respeto. Hacía las compras, cocinaba, limpiaba. Me sentía feliz de poder ayudar a mi familia, y cada semana recibía de los Delgado un sueldo que nos permitía pagar las deudas y comprar las medicinas para Mateo.
Recuerdo el día en que sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Me levanté temprano, me vestí con un vestido que había comprado para una ocasión especial. Era un sencillo, pero elegante vestido de lino negro que terminaba justo por encima de las rodillas. Tenía delicados encajes en el escote y en la espalda, que insinuaban más que revelaban. Para completar el atuendo, me puse unos salones negros de charol planos que realzaban la delicadeza de mis pies. Al cuello llevaba una pequeña cadena de oro con un colgante en forma de corazón, y en la muñeca una fina pulsera de plata que me había regalado Mateo. Estaba feliz. Recuerdo que entré en la cocina. Siempre empezaba por la limpieza. En un momento dado, sentí que alguien estaba detrás de mí. Me di la vuelta y vi a don Ricardo. Era un hombre alto y elegante de cabello oscuro, vestido con un traje impecable. Siempre me había parecido muy serio, pero esta vez sus ojos tenían una expresión diferente. Buenos días, Isabella, dijo. La señora Carmen no está en casa, ha ido a ver a su madre. Pero antes de que empiece a limpiar, me gustaría hablar con usted. Venga, sentémonos en el salón. Al principio me sorprendió, pero no vi nada malo en ello. Entré en el salón y me senté en el sofá. Don Ricardo se sentó a mi lado. Empezó a decirme cuánto le apenaba que yo tuviera que trabajar tan duro, siendo mi esposo un hombre enfermo. Habló de lo difícil que era para una mujer tener que ser fuerte. Mi esposa es una mujer maravillosa, dijo. Pero el trabajo que hace le quita mucho tiempo. Un momento, necesito ponerme algo más cómodo. Por favor, espere aquí. Volvió al poco tiempo con una bata de seda gris y una camiseta blanca de cuello en V, que dejaba entrever su musculoso y velludo pecho. Sentí que algo no andaba bien, y él empezó a hablar de que su esposa, aunque maravillosa, estaba tan ocupada con su carrera que no tenía tiempo para las noches juntos. Me falta ternura, calidez, dijo. Y veo que usted es una mujer muy cálida y hermosa. Además, su atuendo solo lo confirma. Abrió la bata y metió las manos en los bolsillos de sus pantalones de seda blanca. Me miró directamente a los ojos. Su mirada, llena de deseo, me hizo estremecer. Sabía lo que eso significaba. Rápidamente me levanté del sofá. Gracias, don Ricardo, pero debo irme. La señora Delgado me llamará cuando esté en casa, y entonces volveré. No, Isabella, dijo y se levantó, bloqueándome la salida. No se irá usted así como así. Cuando don Ricardo pronunció esas palabras, sentí que mi corazón se aceleraba. Mateo estaba en casa, postrado en la cama con su pierna vendada, y yo me encontraba en la cocina, frente a un hombre adinerado e influyente que me ofrecía dinero y una relación a cambio de mi fidelidad. Estaba en shock, pero al mismo tiempo sentía que una rabia se apoderaba de mí. Por favor, apártese, don Ricardo, dije con firmeza, tratando de mantener la calma. Tengo un esposo y 2 hijos, y estoy aquí solo para trabajar. Él sonrió, y en sus ojos aún brillaba el deseo. Oh, Isabella, todos necesitamos un poco de diversión, dijo acercándose a mí. Su aroma, una mezcla de perfume caro y el sutil olor a tabaco de lujo, me invadió. Una mujer tan hermosa como usted no debería trabajar por el dinero que gana. Yo puedo ofrecerle mucho más. Y no me refiero solo a dinero. Antes de que pudiera reaccionar, su mano, suave pero firme, tocó mi brazo. Métense. Sentí como la sangre me subía a la cabeza y un escalofrío extraño me recorría el cuerpo. No era miedo, sino algo más parecido al asco. Sí, eso era, sentía un profundo asco por él. Era un hombre tan repugnante y codicioso. Apártese, grité. Déjeme en paz. Si no se va ahora mismo, llamaré a la policía. Su rostro se volvió de piedra. Isabella, cálmese. No quiero hacerle daño, dijo con voz tranquila, pero con un tono metálico. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Piénselo.
Le daré una semana para decidir. Sé que su esposo no puede trabajar. Necesita dinero, ¿verdad? Sus palabras fueron como un puñetazo en la cara. Lo miré con desprecio y le dije, tengo comida en mi mesa y un techo sobre mi cabeza. Nunca traicionaré a mi esposo. Y ahora tengo que irme. Déjeme salir. Él se apartó y yo, temblando, salí corriendo de la casa. Estaba tan alterada que apenas recuerdo cómo llegué a la nuestra. Entré corriendo y me encontré con la cara de Mateo. Lleno de preocupación. Isabella, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan pálida? Mateo, tengo que contarte algo, le dije con lágrimas en los ojos. Me senté a su lado y le relaté lo sucedido. Mateo, que siempre había sido un hombre tranquilo y sereno, se quedó en shock. Su rostro se puso rojo de rabia. No puede ser, gritó. ¿Por qué lo haría? Si es un abogado. No lo sé, Mateo, le respondí. Estaba tan nerviosa. Solo quería escapar. ¿Y esa bata de seda y esa camiseta blanca de las que me hablas? Me daría asco si lo viera así. Menos mal que escapaste antes de que algo malo pasara, Isabella. Mateo estaba enojado, muy enojado, pero vi que no era conmigo sino con ese hombre. No volverás a trabajar allí, dijo. Nunca más. Pero Mateo, necesitamos el dinero, le dije y él respondió, encontraré otro trabajo, Isabella. Pero no permitiré que te expongas a ese riesgo. Al día siguiente Carmen, la señora Delgado, me llamó. Estaba muy enojada porque no había aparecido a trabajar. Le expliqué lo que había pasado, y ella, en lugar de calmarme, dijo que todo era mentira, que su esposo era un buen hombre y que nadie creería mis cuentos. Isabella, por favor, no mientas. Llámame cuando estés lista para volver. Su voz era fría. Fue entonces cuando comprendí que no solo había perdido el trabajo, sino también su confianza. Me alejé de ellos. No tienes que demostrar nada, me dijo Mateo. Sé que dices la verdad. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, me sentí amada y segura. Sabía que mi esposo, a pesar de su enfermedad, era un hombre con principios. Y que nunca lo traicionaría. Unas semanas después, Mateo encontró otro trabajo. Empezó a trabajar en un pequeño taller, reparando bicicletas. Era un trabajo mucho más ligero, y gracias a él, poco a poco se iba recuperando. Yo empecé a comer más sano para ayudarle en su recuperación. Y en ese momento descubrí que estaba embarazada. Sentía que sería una niña. Estaba feliz, aunque nos faltaba dinero. Mateo aún necesitaba medicinas y cuidados, y yo no podía trabajar porque tenía que cuidar de los niños. Sin embargo, estaba agradecida por lo que tenía, un esposo, unos hijos y una casa. Un día, mientras Mateo estaba en la cama y yo en la cocina, pensé que era una mujer realmente afortunada. A pesar de todo lo que había pasado, sabía que todo saldría bien. Pero la vida no es tan simple. Mateo, después de muchas semanas postrado en la cama, se iba recuperando poco a poco. Le ayudaban mis esfuerzos, cada día le preparaba comidas nutritivas, me encargaba de su higiene e incluso le ayudaba con los ejercicios que le había recomendado el médico. Sin embargo, nuestra intimidad como pareja había sufrido las consecuencias de su estado de salud. No es que Mateo me rechazara, simplemente no tenía fuerzas. Y yo, aunque anhelaba la cercanía, sabía que tenía que ser fuerte y paciente. Un día me senté junto a Mateo cuando regresó de un paseo. Estaba cansado, pero una sonrisa se dibujaba en su rostro. «¿Sabes, Isabella?», dijo, «echaba esto de menos». «¿El qué, cariño?», le pregunté. «Nosotros. Nuestra cercanía. Sé que ha sido duro para ti, pero gracias por estar a mi lado». Me incliné y lo besé. Sentí como todo mi cuerpo temblaba de emoción. Comprendí que Mateo estaba recuperando su forma.
Y nosotros, después de una larga pausa, recuperamos nuestra intimidad. Nuestra vida, aunque difícil, volvía lentamente a la normalidad. Yo, ocupada con la casa, cuidaba de los niños, que ya iban al preescolar. Cuando los niños se iban a la escuela, yo empezaba a trabajar. Y Mateo cada día al volver del trabajo me ayudaba con la limpieza. Sentía que nuestro amor era más fuerte que nunca. Pero un día, después de otro día de trabajo, me sentí agotada. Y Mateo al volver a casa se preocupó. ¿Qué pasa, Isabella?, me preguntó. Nada, cariño. Solo estoy cansada. Ya sé que estás cansada. Pero no te preocupes, yo te apoyaré. Y ahora, vete a dormir. Y así lo hice. Me fui al dormitorio, pero Mateo, en lugar de seguirme, se sentó en el salón, mirando por la ventana. Nunca pensé que lo que sentía pudiera tener una doble cara. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, me sentí sola. Mateo empezó a salir por las noches, excusándose con que tenía que verse con sus amigos del trabajo. Voy a tomar una cerveza, decía. Y yo, aunque al principio me preocupaba, confiaba en él. Una noche, cuando Mateo regresó a casa, sentí un olor a perfume. No era su perfume, sino el de una mujer. Antes de que le preguntara, Mateo se sentó a mi lado y dijo: Isabella, ¿sabes? Conocí a alguien en el trabajo. ¿A quién?, le pregunté, y una extraña idea se formó en mi mente. Solo un amigo. Pero es diferente. Sabía que no era solo un amigo. Sentí que Mateo me estaba engañando, y lo que sentí fue un shock para mí. Mateo, ¿estás enfermo?, le dije. Trabajas para mantener a nuestra familia, yo estoy embarazada, ¿y tú qué haces? ¿Quién es esa mujer? No es lo que piensas, Isabella, dijo, pero su voz era inusualmente tranquila. Solo es una amiga. Pero... ¿Pero qué? Dime la verdad, Mateo. Me conoces, siempre te he dicho la verdad, ¿y tú? ¿Qué me estás ocultando? Mateo guardó silencio. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí que mi mundo se desmoronaba. Mateo, que era mi vida entera, me estaba engañando. Mateo, tengo que contarte algo, le dije. Ese hombre en la casa donde trabajaba, don Ricardo, me propuso que fuera su amante. Y yo lo rechacé. Porque te amo. Mateo me miró con asombro, y en sus ojos se veía el dolor. No es lo mismo, Isabella, dijo. Esto es diferente. Entonces lo entendí. Mi esposo, a quien consideraba perfecto, era igual que mi padre. Me estaba siendo infiel. ¿Qué tiene ella que yo no tenga?, le pregunté. Nada. Simplemente es diferente. ¿Diferente? ¿Y tú?, le pregunté. Yo, preguntó. ¿Estás enfermo, Mateo? Necesitas medicinas y cuidados, y piensas en otra mujer. Mateo guardó silencio. Y supe que era el final. Mi confrontación con Mateo, aunque dolorosa, no terminó en esa conversación. Al día siguiente, al volver del trabajo, Mateo se me acercó y dijo: Isabella, lo siento. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero por favor, no te vayas. Dame una oportunidad. Estaba desorientada. Por un lado, quería creerle. Por otro, no podía olvidar lo que me había dicho y cómo me había sentido. Mateo, no sé qué decirte. Te amo. ¿Pero qué va a pasar con nosotros? Cambiaré. Lo prometo. No volveré a ver a esa mujer. Seré solo tuyo. Y así fue. Durante varias semanas, Mateo fue el marido ideal. Se quedaba en casa, me ayudaba a limpiar y a cocinar, y cuidaba de los niños. Sentí que había vuelto a mí. Fue entonces, por primera vez en mucho tiempo, que sentí que nuestro matrimonio tenía una oportunidad. Estaba feliz, aunque todavía me sentía un poco incómoda.
Una tarde, mientras Mateo estaba en la cama y yo planchaba, escuché que sonaba su teléfono. Él siempre lo contestaba, así que no le llamé. Pero cuando vi que era su amiga la que lo llamaba, y él guardó el teléfono en el cajón, supe que algo no estaba bien. Tomé el teléfono y al ver que era ella, le dije: Mateo, alguien te llama. Es solo un amigo, dijo. No, Mateo, le dije. Es ella. Por favor, habla con ella. Me miró con rabia, y en sus ojos ya no había amor. Solo había ira y enojo. Déjame en paz, Isabella. ¿Qué te crees? Creo que me estás engañando, le respondí. Y en ese momento por primera vez Mateo me pegó. Antes de que pudiera reaccionar, tomó su chaqueta y salió, cerrando la puerta de un portazo. Me dejó sola con los niños, y yo, temblando, me desplomé en el suelo. Lloré y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Lo que sentí fue un shock para mí. Mateo nunca había sido agresivo. ¿Y ahora Ed? Salí corriendo a la calle, pero Mateo ya no estaba. Regresé a la casa, me senté en el sillón, y cuando los niños salieron de su habitación, les dije que necesitaba dormir un rato. Lloré en la almohada. Toda la noche hasta la mañana, me preguntaba qué hacer. Mateo regresó por la mañana, cansado, y se fue al dormitorio. Durmió hasta la tarde y yo por primera vez sentí odio por él. Cuando se despertó, se me acercó y dijo: Isabella, lo siento. No sé qué me pasó. Te amo. Todo es por culpa de esa mujer. Mateo, no estoy segura de si te creo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y con los niños? Todo estará bien. Cambiaremos. Por favor, dame otra oportunidad. Ese día me fui. Los niños se quedaron con Mateo. Quería huir de él, de nosotros. Mi corazón era tan pesado como una piedra. Me subí al tren que me llevaría a Valencia. Dejé a Mateo solo con los niños. Estaba en shock, furiosa, herida. Lo que sentía era algo nuevo para mí. Mateo, mi Mateo, nunca había sido agresivo. Y ahora me había golpeado. Era como el fin del mundo, el fin de mí misma, el fin de nuestro amor. En Valencia, donde tenía unas amigas, encontré una habitación pequeña. Durante varios días no llamé a Mateo. No quería hablar con él. Estaba tan enojada que ni siquiera quería verlo. No podía creer lo que había pasado. Pero después de unos días, cuando me llamó, sentí que tenía que hablar con él. Quería decirle que nuestro matrimonio había terminado. Isabella, por favor, vuelve, me dijo, y su voz estaba llena de dolor. Lo siento. No sé qué me pasó. Todo es por culpa de esa mujer. Pero ya no está. Por favor, vuelve. Te amo. Y amo a nuestros hijos. Al principio no quería creerle. Pero después de unos días, cuando me llamaba y me decía que todo iba a cambiar, que él iba a cambiar, sentí que tenía que darle una segunda oportunidad. Yo estaba embarazada, y los niños necesitaban a su padre. Volví. Y cuando entré en casa, me sentí como en una pesadilla. Mateo no había limpiado. En la casa había suciedad, polvo y desorden. Los niños estaban cansados y Mateo, cuando regresó del trabajo, estaba indiferente. Qué bien que volviste, dijo, y en su rostro se dibujaba la indiferencia. Fue entonces por primera vez que sentí que había cometido un error. Dejé todo en casa y volví a trabajar, para al menos por un momento olvidar lo que había pasado. Y entonces por primera vez sentí que mi vida, que antes estaba llena de amor, ahora estaba vacía. Mateo volvió a salir por las noches, y cuando le preguntaba a dónde iba, me respondía que tenía que reunirse con sus amigos del trabajo. Yo sabía que estaba mintiendo. Un día, cuando Mateo estaba en el trabajo, llamé a su amiga, y le pregunté si sabía dónde estaba Mateo. Me dijo que Mateo estaba con ella.
Fue entonces cuando comprendí que Mateo me había estado engañando. Y que nunca iba a cambiar. Entonces tomé a los niños y cuando Mateo regresó, le dije que me iba. Pero, Isabella, ¿por qué?, me preguntó. Porque no puedo estar contigo. No puedo vivir con un mentiroso. Espero que seas feliz. Pero sin mí. Lo dejé y él no protestó. Vi que le daba igual. Fue entonces por primera vez en mi vida que me sentí libre. Y que podía empezar una nueva vida, sin él y sin mí. Pero este no es el final. Es solo el principio.